Dios. Pueden sentarse, hermanos. Llamado alabanza también. Muchas gracias por ayudarnos a ministrar al Señor. Gloria a Dios. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Gracias, pastor, por la confianza de prestarme este púlpito en donde pues se puede sentir que el Señor se hace manifiesto. Amén. Quisiera pedirle que oremos en esta oportunidad, rogando al Señor que Él sea quien nos dé la revelación de su buena palabra. Señor, gracias porque nos permites estar una vez más alrededor de tu mesa. Venimos, Padre, en el nombre de Jesús, suplicándote que nos des la revelación de tu buena palabra, Señor. Permite que fluya con libertad, con unción, con gracia, que podamos recibir el mensaje que viene más allá del río, Señor. Ese alimento que no sea un pensamiento humanista, sino el que ha brotado de tu buen corazón, Padre, y que tanto necesitamos y que hoy te solicitamos. En el nombre poderoso de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, estaba yo preguntando al Señor, hermano, de qué teníamos que ministrar en esta oportunidad y el Espíritu Santo, que tiene cuidado de nosotros, realmente siempre nos bendice y sorprende. No sabía realmente en este fin de semana, no tenía claro en qué iglesias iba a estar compartiendo la palabra, sin embargo el Señor sí sabía. En la semana antes de llegar acá a Estados Unidos, estuve orando y preguntando al Señor acerca de la palabra y ponía al Señor lo que vamos a ministrar. Pero le comento esto porque me llamó la atención que en la profecía el Señor decía en esta mañana que por qué estás en medio de dos decisiones. Así decía la palabra, no sé si usted atendió. Y realmente me sorprendió mucho porque de hecho el primer versículo que vamos a ver está en Santiago 1:7, donde precisamente el Señor dice claramente que el que está de doble ánimo, el que no es definido en tomar sus decisiones, dice la palabra, no piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor. Mire qué tremendo. Siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Entonces, yo decía, Padre, gracias, porque quiere decir que tenemos la necesidad hoy de ser gente definida en Cristo Jesús. Y yo no sé, mi amado, qué cosas son las que tienes que definir en tu vida. Por ejemplo, dice mi apóstol, y por favor le suplico me escuche en el amor de Dios que quiero hablarle, y le ruego a Dios que ponga miel en mi boca, pero realmente usted que está acá y que probablemente la mayoría se vino de nuestros países que nos llaman tercermundistas, ¿verdad? Y que no somos una potencia económica, pero creo que sí somos una potencia espiritual, hermano. ¿Verdad que sí? Entonces, usted mismo se tiene que definir. Usted no puede estar en dos cosas de la vida. Usted, si Dios le permitió estar aquí, entonces en el nombre de Jesús, comprenda su propósito y discierna su tiempo. Yo le digo a los hermanos, en mi caso, que pastoreo en Chimaltenango, le testifico, le decía anoche a los hermanos, la tierra prometida, aleluya. Para mí es mi tierra prometida, para ustedes está acá, esta es su tierra donde Dios lo va a bendecir. Le decía a los hermanos, cuando algunas personas se vienen para acá, amado, tienen que definirse de lo que quieren para ellos y para sus familias. Porque yo vi gente cercana, le puedo decir, de mi propia familia, que trabajaron toda su vida. Mandaban el dinero para construir su casa y ¿sabe quién se la disfrutó? El jardinero. De verdad, de verdad. Una casa tremenda, hermano. Mandaron los muebles, la cocina y no se dieron cuenta. Cuando vinieron a sentir, envejecieron. Les sé decir, hasta se murió el esposo de mi tía abuela y nunca se regresó.
Entonces, en el amor de Dios le quiero decir, perdón, mire, recién conozco al pastor, bueno, del retiro pasado, y si alguien le está hablando a Dios, pues yo creo que a todos nos está hablando. Tenemos que ser definidos, porque el que no es definido, dice, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos, verso anterior, no piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor. Ahora, el Señor tiene claro, ¿verdad?, cuál es nuestra naturaleza. Y sabe Dios que probablemente en mayor o menor medida somos un poco inestables. Y que hay circunstancias de la vida que a veces a uno lo pueden llegar a hacer tambalear. Porque dice la palabra del Señor, allá en Hechos 14:22, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo, esto es lo que el Señor puso en mi corazón, le dijera en el nombre de Jesús, hermano, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Aquí, hermano, no le vamos a querer hablar, como decía alguien por ahí, y entonces la cruz de no sé dónde y que no sé cuánto, y el trapo de no sé qué, y el aceite traído, nada, esas son mentiras del diablo. Pare de sufrir, se llamaba una corriente que estuvo mucho tiempo en Guatemala. El evangelio no es pare de sufrir, hermano. El evangelio del Señor Jesucristo dice que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ahora, yo no le vengo a decir también que entonces todo el tiempo tenga que ser en tribulación. Sin embargo, que sí debemos tener claro que vendrán momentos difíciles, aún en el evangelio, pero que esto nos va a ayudar a compenetrarnos más en la vivencia del reino. Ahora, como el Señor sabía esto, entonces explicó Él por qué es que en algunos casos no logran, como decía el libro de Santiago, alcanzar la plenitud de la bendición de Dios, y en otros casos, de hecho, a veces retroceden o tal vez se estancan. Decía el Señor allá en Mateo 13, 3 y 4, les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. El sembrador es el Señor, la semilla desde esta perspectiva, déjeme ponerlo o verlo así, es la palabra. Usted ya lo ha escuchado. ¿Y quién es el camino? Es Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el problema por el cual algunos hermanos no son estables, hermano, y no logran llegar a dar el fruto que ellos mismos anhelan dar y que Dios espera que demos? Porque están a la orilla del camino. No están al centro. Si este fuera el camino, están muy a la orilla, como dicen en su pueblo, entre Jerez y la frontera, ¿verdad? Más o menos en el evangelio, pero ahora que viene el Memorial Day, si están diciendo, ¿verdad? Ya se van a hacer allá en Guate decimos churrasco, aquí le llaman una barbecue, ¿verdad? Una barbacoa, y de repente aparecen las Budweiser, y hermano, y entonces hoy están en la iglesia, pero mañana están con un pie en el mundo. Después el martes otra vez, discúlpame, en el nombre de Cristo te tengo que decir algo, así te van a quitar la semilla de la palabra que ha sabido sembrar en tu corazón. La semilla, por ejemplo, de que este es el año de la abundancia, pero abundancia de problemas. ¿Por qué? Porque está muy a la orilla. Dice la palabra que a la orilla del camino está la serpiente. Entonces muy fácilmente los muerde la serpiente. A la orilla del camino están los mendigos, están los ciegos. Bueno, pero no es eso tanto de lo que le quiero hablar. Acá en la parábola misma dice el verso 5 y 6, parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó y como no tenía raíz, se secó. Porque es que a veces, hermano, hay algunos cristianos
que tan bonitos que se miraban, que parecía que iba bien, que la familia, hermano, empezó a cambiar. Mire, uno lo ve realmente. A mí me ha pasado en la iglesia que algunos han llegado al Señor porque sus hijos se les estaban perdiendo. Más o menos como Adán y Eva. Habían pecado. Dios le había hecho varias preguntas a Adán: ¿en dónde estás? Y Dios sabía dónde estaba. Dios quería que Adán se ubicara. ¿Quién te enseñó? Quería que él se diera cuenta de que había dejado de oír la voz de Dios para oír la voz de su esposa, ¿verdad? Y ella la voz de Satanás. Dios a veces nos detiene en la vida para que nosotros reflexionemos y nos demos cuenta en dónde estamos y nos demos cuenta de quién estamos aprendiendo. Pero ellos no se arrepintieron. No se arrepintieron, hermano, y dejaron pasar los años. Diríamos en mi pueblo, creció la milpa. Crecieron los hijos. Creció Caín y creció Abel. Y no se arrepentían. ¿Y por qué lo digo? Porque dice la Biblia que hasta que nació Set, entonces los hombres volvieron a buscar a Dios. Hermano, ¿cuántos años tendrían cuando Caín mata a Abel? Y eso es lo que los mueve a ellos a hacerse al arrepentimiento. Es decir, ellos empezaron a arrepentir cuando a un hijo se lo habían matado y el otro hijo se les había ido al mundo. Lastimosamente, así pasa en algunos hogares cristianos. Hasta que el Señor no toca a los hijos, entonces en algunos casos los padres, entonces nos volvemos al Señor. Yo te digo esta mañana en el nombre de Jesús, definámonos por caminar al centro del camino y de profundizar. Voy a ver si puedo usar este aparatito. Aquí está, aleluya. Y de profundizar. Aleluya, mire pues. Aquí en Gringolandia mi dedo pinta, hermano. Gloria a Dios. Vamos a ver. Así pinta. Denle un aplauso al Señor, hermano, aleluya. Entonces, vea por favor la parábola explicada, versículo 20. El que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, póngale atención a eso, por favor, amado. Por causa de la palabra va a venir aflicción o persecución. Entonces uno se goza con los remas de su apóstol, bueno, nuestro apóstol pues, pero le digo su apóstol porque es el que cubre inmediato el apóstol. Le digo, aleluya, dice usted, ulurum. Pero esta palabra, hermano, tan exquisita que Dios nos da a través de sus siervos, va a ser probada. Hermano, nosotros tenemos, gracias a Dios, como ebeneceritas, bajo la sombra que estamos, tenemos un pan, hermano, tremendo. Sin embargo, al que más se le da, más se le demanda. Y aquí dice claramente que por causa de la palabra va a venir aflicción o persecución. En una oportunidad me pasó allá en la iglesia, hermano, que, ay Señor Jesús, hubo una familia, una hermana, varios hijos, que tenía un relajo en su vida, hermano. Vivía con un hombre que pues de un tiempo de estar siendo pastoreados allá en donde yo milito, le dije, hermanos, ustedes no pueden vivir así. Ya vivían juntos y no se habían casado. Es más, ni siquiera se habían divorciado. Era un relajo, hermano. Y empiezo yo a predicar, hermano, y muchas veces usted sabe que nos pasa, ¿verdad? Y en algunos casos piensan que ¿quién le fue a decir al pastor? Nadie, es el Espíritu Santo. Entre paréntesis, si machuco callo, es el Espíritu Santo. Pero óigame, entonces de repente, hermano, los tuve que confrontar. Se les dio oportunidad. Es más, hasta instalé un discipulado en la casa de ellos para que la luz fuera a alumbrar. Pero en un momento me tuve que, hermano, detener
Y ya no les gustó. Y empezaron a decir, no, muy dura la palabra. Mire, hermano, se fueron. Y empezaron a hablarle a las ovejas, a murmurar. Y yo me preocupé, hermano, porque el comentario era, es que dice pastor que es muy dura la palabra. Ah, hermano, yo fui a doblar rodillas porque dije, de veras, ¿no será que yo soy que el Dios de palo de aquellos que tienen en sus altares, ahora resulta que el pastor es el que da palo? Y le oré a Dios, hermano. Cuando le oré a Dios, ¡pum!, me habla el Espíritu Santo, me da un rema, anda a buscar la palabra dura y me voy a buscarla. Que si me encuentro que cuando el Señor estaba predicando, así dijeron los discípulos. Y dice la Biblia que todos se fueron. Y dijeron, dura es esta palabra. Y cuando se lo estaban diciendo, el Señor se voltea con los 12 y les dice, ¿y ustedes se quieren ir también? Hermano, entonces dije yo, aleluya, bendito mi Señor, dura es esta palabra, pero que venga del Señor y de su corazón, para que por ella seamos formados conforme a la imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Iglesia, estamos llamados a que tú seas preparada como la novia, la que se va a casar. A eso nos llamó el Señor, a eso te trajo el Señor a este ministerio. Pero tienes que saber, es necesario tener profundidad. Gloria a Dios, hermano, por el panito. Gloria a Dios, hermano, por la palabra que pues con cierta facilidad logramos capturar. Pero también necesario la palabra que tiene profundidad. Porque esta palabra que tiene raíz, el cristiano que tiene raíz, hermano, usted hasta se lo han explicado seguramente. Sabe que en la Biblia somos tipificados como árboles. Pero uno de estos árboles, creo yo, que es figura también del cristiano, es la palmera. Usted sabe que la palmera profundiza su raíz, ¿verdad? Y que esta crece hasta que encuentra una roca de donde agarrarse. Porque cuando vienen las grandes tormentas en el desierto, la palmera se puede doblegar y puede hasta llegar hasta el suelo, pero después viene de regreso. Y aunque una vez se queda así, va así. Pero si estás agarrado con profundidad a la roca que se llama Jesucristo, no te vas a caer. Démosle palmas a su nombre. Aleluya. Ahora ya no caminó. Ahí está. Entonces, yo le quiero hablar de este tema. La raíz que sostiene. Para que venga lo que venga, no nos van a botar. Porque dice la Escritura que poderoso es Dios para sostenernos aún sin caída. ¿Cuántos creen que podemos ser perfectos? Ay, no, hermano, perfecto solo Dios. Ya saquémonos ese pensamiento mundano, hermano. Así me decían a mí, siempre lo creí, hasta que llego al Señor y dice la Biblia, sed perfectos, porque vuestro Padre Celestial es perfecto. Entonces, pero para eso hay que tener una raíz profunda. Entonces, veamos cómo hacer para que podamos tener una buena raíz. Dice Mateo 13:21, pero no tiene raíz profunda. Ya me gustó este cuentecito. No tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal, y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropieza y cae. Entonces, profundicemos nuestra raíz en el nombre de Jesús. Dice el libro de Job 29:19, mi raíz se extiende hacia las aguas. Y el rocío se posa de noche en mi rama. ¿Cuántos quieren que su raíz se extienda? Amén. Busca las aguas. Mi raíz se extiende hacia las aguas. Pero entonces aquí podríamos considerar, ¿y qué aguas? ¿Será que como decimos en Guatemala, aguas? Yo creo que esta debería ser una de las primeras aguas donde debemos nosotros buscar que se profundice la vida del cristiano. Éxodo 29:4 y 30:18. Después harás que Aarón y sus hijos se acerquen a la entrada de la tienda de reunión y los lavarás con agua.
Harás también una pila de bronce con su base de bronce para lavatorio y la colocarás entre la tienda de reunión y el altar y pondrás agua en ella. Note por favor que antes de pasar al altar se debían lavar con agua. Note también, amado, que este es el lavacro de bronce, la pila, dice esta versión, de bronce. Usted sabe que la escritura en gran manera figura el bronce como el juicio, como el poder juzgar. Vean, permítame ponerlo de esta manera. Amado, es urgente que si tú no te has bautizado, te sumerjas en el agua bautismal. Es la primera ministración al alma en donde tú vas a ser lavado en tu conciencia. Hermano, pero uno se topa, le decía anoche a los hermanos, que a veces, digamos en mi caso, yo fui sacado de una religión donde para Semana Santa yo cargaba bultos. ¿Ya me entendió? Y si alguien, uy, qué grosería. No, no es grosería. La Biblia dice que detrás de una imagen, de un ídolo, enseña la palabra que está escondido un demonio. Así enseña la Biblia. Entonces, yo fui sacado de esa religión, pero otros fueron sacados de la religión evangélica, aunque no me diga amén. Ay, hermano, pero si aquí estamos, sí está bien, pero ¿sabe que hay evangélicos que no se han convertido a Cristo? Que solo viven una vida religiosa. Y le digo, hermano, porque yo también soy pastor, por gracia de Dios. Y me ha sorprendido el Señor. Tuve un caso bien difícil, hermano, con una señorita que resultó siendo madre soltera. Y que tenían como unos 3, 4 años de estar llegando a la iglesia y gracias a Dios permanecen. Y entonces en medio de aquella situación, hermano, tan difícil para ella, mi esposa la atiende, la ministra, y entonces en la administración el Espíritu Santo detiene a mi esposa y le pregunta a mi esposa, mira, le dijo, ¿y aceptaste a Cristo? No, todavía no, le dijo. Después de estar 3, 4 años en la iglesia. Entonces empecemos por ahí, le dijo mi esposa. Y si no había aceptado, obviamente no se había bautizado. Pero hay hermanos que aceptando, hermano, todavía están esperando. No, permítame, pastor, cuando yo, ¿qué quiere sentir? ¿Que le hagamos cosquillas? ¿Qué quiere sentir? Hermano, si hay muchas cosas en el evangelio que no hay que sentir nada, solo hay que obedecer la palabra. La escritura dice que el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. A veces esperamos que baje un ángel y no sé si tienen alas, pero que con el ala, fulano, Luis. No, hermano, así no es esto. Cuando el Señor te dé una instrucción a través de su bendita palabra, obedece. Obedece. Harás también una pila de bronce con su base de bronce para lavatorio. Tenemos que lavarnos. Ok, no me voy a extender mucho ahí. Génesis 18:4, que se traiga ahora un poco de agua y lavaos los pies. Recuérdese que la raíz crece hacia donde están las aguas. Porque hay cristianos que son tan de doble ánimo en el. Hoy decía la profecía, ¿por qué estás otra vez en medio de 2 decisiones? ¿No será que hay alguien aquí que no se ha bautizado en agua? Y que dice, y que él quiere abandonar los vicios, él sigue Budweiser, dije yo, aleluya, iba a decir. Que está casado, pero todavía sigue viendo maliciosamente a la mujer y que tampoco es su esposa. Y sigue batallando, ok, pero ¿sabe qué? Tal vez no se ha bautizado. Pero tal vez ahora ya se bautizó y necesita afirmarse en el evangelio. Entonces dice el libro de Génesis que se traiga ahora un poco de agua y lavaos los pies y reposad bajo el árbol. Usted tiene un árbol aquí que se llama hermano Otto, ¿verdad? A esa sombra de Dios a través de este árbol, usted está aquí reposando. Pero ¿sabe qué? Déjese lavar sus pies. ¿Quiere crecer en el evangelio? Ministrese.
Que le limpie el Señor a través de la administración su caminar. No me vaya a contestar, por favor, ¿cuándo es la última vez que usted vino a ministrarse? Que le pidió cita al pastor o a la pastora, en el caso de las hermanas. ¿Estás casado, pastor? A gloria a Dios. Mucho gusto, hermana. Dios le bendiga. Pero ¿sabe por qué hay cristianos que de repente se tambalean? Porque piensan que como hace mucho tiempo se cometió aquel pecado, entonces no, como dice la canción, el tiempo lo borra todo. No, no es cierto, el tiempo no lo borra todo. El único que puede borrar todo es Dios con la sangre de Cristo. Pecado oculto, pecado vigente. No hay para dónde ir. Entonces el problema es que viene el Señor a veces y entonces nos da la palabra, pero después viene el examen. Y si en este caso escuchas la palabra, hay algo que necesitas lavarte de tu caminar, de tus pies, y no lo sacas, déjame decirte que te puede venir una persecución por causa de la palabra. Y si no te ministras, te puede arrancar aún del camino del evangelio. Porque la gente empieza a decir, hermano, pero si yo diezmo, ayuno, ofrenda, puro fariseo, ¿eh? Pero si no se lava los pies, su raíz no profundiza. Dice la palabra en Juan 7:38. Esta es mía. Aleluya. Salud. Ay. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, o sea que la Escritura habla. De lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir. Entonces estas son las aguas del Espíritu Santo. Que si ya fuiste bautizado, gloria a Dios, ya fuiste lleno de él. Pero aunque ya haya sido lleno, nos tenemos que seguir llenando de él. Y si aún no has sido bautizado en el Espíritu Santo, es necesario que le pidas al Señor que te bautice en su Santo Espíritu. El apóstol Sergio nos ha explicado, hermano, que él considera a la luz de la palabra que el cristiano que no se ha bautizado en el Espíritu Santo no se va en el arrebatamiento. No, hermano, es que eso de las lenguas, hermano, pero si está en la Biblia. Es una señal del bautismo en el Espíritu Santo. Que no me diga amén. Éxodo 17:6. He aquí yo estaré allí delante de ti sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrá agua de ella para que beba el pueblo. Y así lo hizo Moisés en presencia de los ancianos de Israel. Usted sabe que Moisés golpeó 2 veces la peña. Una vez era correcta, esta creo yo, porque Dios le dijo, ahorita en este momento sí, golpéala, pero esa palabra golpear en hebreo es naká, y también se puede traducir como afligir, conquistar, herir o sacudir. ¿Cómo hago para profundizar mi raíz en el evangelio? Tengo que aprender a afligirme, a gemir delante de Dios cuando Dios tenga una necesidad. Me pasó en una ocasión, hermano, que una abeja que yo pastoreaba, de repente bien afligida, llega a la iglesia y me dice, pastor, ¿será que puede orar por mi hijo? ¿Qué le pasó? Es que está malo, hermano. ¿Pero qué le pasó? Le dije. No, hermano, es que, qué vergüenza, me decía. Pero ¿por qué le dije? ¿Qué le pasó? Es que, ¿sabe qué pasa? Me dijo. Que como yo vi que no estaba muy bien, me fui a pedir ayuda allá, me dijo. ¿A dónde? Le dije yo. No sé si era iglesia o era un centro espiritista, hermano. Así le dijo, sí, me dijo, pero ¿sabe cuándo me di cuenta que no estaba bueno? Cuando después que oraron por él me dijeron, bueno, y entonces es tanto por la oración. ¿Usted dónde se fue a meter? Ay, hermano, me dijo, y avergonzada la hermana, pero entonces, ¿para qué anda donde no tiene que andar? Si uno tiene pastor y uno tiene casa, ahí está su tata y ahí está su casa. Tata en Guatemala significa papá.
Y no es ninguna mala palabra. Entre paréntesis, si alguien aquí me voy a decir algo que en su país es mala palabra, es que usted no sabe hablar. Ah, sí, no. No. Es que hay cosas que, digamos, ¿alguien de México aquí? ¿Sí? Ah, gloria a Dios. Bueno, ¿ese o eres tú? Ah, ok. En México, ¿cómo le dicen a los repuestos de los carros? Refacción. ¿Y a los carros? En Guatemala, a los cerdos les decimos coches. Y a la merienda de la media mañana le decimos refacción. Entonces, en Guatemala decir, vaya, me compra una refacción al coche, es una merienda para el cerdo. Ya. Pero para ellos eso es un repuesto para el carro. ¿Verdad? Entonces no es que yo hable mal, es que, no, es que para ellos, ¿me entiende? Entonces si algo digo yo que usted dice, uy, el hermano, no, 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 no. Ok, volvamos al punto. ¿Cómo profundizamos nuestra raíz en el Evangelio? Tenemos que saber, mi hermano, mire qué tremendo, dice, es herir, es sacudir. ¿Sabe que Dios nos deja ver en su palabra que podemos conmover su corazón? El Señor dice la Biblia que no se resiste ante un corazón contrito y humillado. Entonces, no corras tú, hermano, a otra cosa, a otro que no sea Dios. Si tú ya conoces al Señor invisible. Amén. Como dijo mi esposa en una oportunidad, entramos yo creo que entramos o ella fue a una casa, hermano, y entonces cuando estábamos ahí porque tenían necesidad, buscando de Dios, ¿verdad? Como a algunos nos pasó, pero entonces hablándole nosotros del Señor y cuando vamos para afuera, hermano, ahí sobre la puerta, el ídolo. Entonces dice mi esposa, ve, si no les hace, así dijo mi esposa, ¿verdad? Mira lo que tienen, me dijo. Si el Señor no les hace el milagro, entonces a ver si este puede. Perdóneme, si ya nos volvimos a Cristo, derrumbemos todos los altares de Baal en el nombre de Jesús. Eso va a hacer que profundices en el Evangelio. Proverbios 12:3. El hombre no se afianzará por medio de la impiedad. A la que tremendo, hermano. No hay paz para el impío. Porque hay cristianos que no logran afianzarse bien en la vida. Hermano, si la vida del Evangelio es preciosa, hermano. Nosotros no somos aburridos. ¿Verdad que usted se goza en la iglesia? ¿Se goza con los hermanos? Es precioso y no tenemos necesidad de alegrías pasajeras. Pero el hombre no se afianzará por medio de la impiedad. El impío es aquel que conociendo la piedad, usted lo sabe, vive como que no la conociera. Sabe que es malo y de todas formas lo hace. Ese es impío. Entonces el impío no puede echar raíz profunda, pero la raíz de los justos no será removida. Entonces, ¿cómo hago para profundizar en mi raíz hacia el Señor para poder soportar aún tribulación? Tengo que ser justo. No me contestes, por favor, pero si tú te compras aquí tus, ¿qué le digo que venden? Aquí venden de todo, ¿va? Pero si tú te compras aquí ¿qué zapatos están de moda? ¿Qué marcas están de moda? Los Jordan, ok. Pero si tú te compras tus Jordan, bueno, pero aquí no hay Francisca, ¿verdad? No, aquí tal vez no hay. De aquí se la llevan a Guate. Bueno, tal vez alguien no me entendió. Lo que pasa es que en mi país, allá tenemos, le dije que la tierra prometida. ¿Va? Allá hay, hermano, se han vuelto hasta grandes empresas donde se llevan cosas usaditas y también cosas nuevas. Y allá se les dice paca. Entonces nosotros de cariño le decimos Francisca, Panchita. Entonces no se vale que tú te compres los Jordan en
en el mall, en Macy's, y que a tu esposa anda a comprarte tus caites a la paca. Eso es injusto. Ni un amén, pero gloria a Dios. Es injusto que tú ves cómo trabaja tu esposo todo el día. Cuando él llegue a casa no le tenga sus frijolitos calientitos. Eso es injusto. Allá ve que ahí sí saben un poquito más los amenes, ¿verdad? Cuando uno obra con justicia, hermano, es injusto, óigame esto, es injusto que atiendas más las cosas en la iglesia y no atiendas las de tu casa primero. Eso es injusto. Yo he sabido de pastores que por andar atendiendo a las ovejas descuidan a la esposa y a los hijos y después se destruyen sus hogares, porque eso es injusto. Y me bendijo mucho oír que alguien de los hermanos que hoy me platicaban, no sé si a mí o dijo alguien por ahí, es que el apóstol Edwin nos dice a los siervos, ¿y dónde está tu mujer? Si no la llevan. Ah, qué bueno, dije yo. Aleluya. Porque es injusto que uno de siervo de Dios ande buscando las cosas de Dios, pero que la mujer vea cómo sale. No. Mejor me regreso aquí o seguimos, ¿no? Eso hace que tengamos raíces sólidas, que tengamos raíces fuertes en el nombre de Cristo Jesús. Dice la palabra allá en Job 19:10, por todos lados me destroza, como a un árbol me aniquila y arranca de raíz mi esperanza. Entonces yo lo que quiero subrayar en esta hora es solamente esto, que la esperanza ayuda para que uno tenga buena raíz. No te avergüences. Si has puesto tu esperanza en Dios y a la luz, hermano, le voy a contar un testimonio. Hace como unos 2 meses, me siento raro tomar aquí. Ay, no va a pensar que es vodka, ¿ah? Dijo Cantinflas. No viene de Cantinflas donde se toma un vaso así con agua. Entonces pensó que era agua. Ay, es vodka, dijo. ¿Ah? Es agua. Entonces, hermano, me llama de repente un hermano de la iglesia, su hijo no buscaba de Dios y me dice, pastor, por favor ore por mi hijo. Acaba de tener un accidente, se partió el cráneo, me dijo. Parece que no va a vivir mucho y roguémosle a Dios. Está bueno, le dije, pero ¿sabes qué? Lo primero que vamos a pedirle a Dios es que lo salve. Y después, si Dios quiere, que le siga prestando la vida aquí. Muy bien, oramos, hermano, y amén. Inmediatamente llamé yo a otro hermano que sirve en la iglesia en el área de evangelismo y que trabaja en un hospital nacional, en el Roosevelt, por cierto. Entonces lo llamo y le digo, mira hermano, ¿estás en el hospital? No, pastor, mira, le dije, necesito que me ayudes con algo. A la brevedad, quisiera que por favor vayas a buscar a este y este muchacho, está en el intensivo del hospital, no es cristiano, por favor háblale de Cristo Jesús. Porque si se va a ir, que se vaya para con Dios. Muy bien, pastor, me dijo, yo ahorita no estoy de turno, pero mañana me levanto temprano, me dijo, y de verdad, madrugó y se fue al hospital. Cuando él estaba en el intensivo del hospital, evangelizando a aquel muchacho que estaba inconsciente, entra un médico y le dice, no perdas tu tiempo, le dijo. ¿Qué le estás hablando? No te oye, le dijo, no perdas tu tiempo, ya se va a morir. Y le contesta el siervo, no estoy perdiendo mi tiempo, le dijo, yo le voy a dar la palabra de Dios. Ah, bueno, ahí mira qué haces, le dijo. Y el hermano ciertamente lo evangelizó. Cuando él lo evangelizaba, los aparatos ahí que tenía conectados, un monitor, hermano, que saber qué marcaba, empezó a hacer así. Se miró que el muchacho inconsciente, hermano, de alguna manera el aparato pudo detectar que su estado, algo estaba pasando en él. Y entonces él le dijo, haceme una señal, le dijo, si querés aceptar a Cristo. Y le hizo la señal, no me recuerdo qué hizo, si movió el dedo, la mano. La cosa es de que en ese estado, en coma, él aceptó a Cristo. Y bendito mi Señor, ya salió del hospital. Bendito Jesús. Entonces,
Yo te digo en nombre de Jesús, tú quieres tener raíz en el Evangelio, no pierdas la esperanza. Comprendamos que es Dios el soberano, hermano, y que Él decide cómo. Le decía a los hermanos ayer que el Señor Jesucristo 3 veces le pidió algo al Padre, que yo veo en la Escritura, en cierta forma, creo que no le contestó a Jesús. Padre, si es posible que pase delante de mí esta copa, pero si no, hágase tu voluntad y no la mía. Y se lo dijo 3 veces. Y la copa pasó delante de Él, porque era la copa del trago que Él iba a sufrir, a padecer por causa nuestra. Pero ¿sabes qué? ¿Quieres tener buena raíz en el Evangelio? No pierdas la esperanza. No pierdas la esperanza que el Señor alcance a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. No pierdas la esperanza, porque el Dios que tú y yo tenemos es el Dios de la esperanza. La Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado. Aunque las cosas a veces no parecieran salir como nosotros queríamos, Dios tiene un propósito para todos los que le amamos. Romanos 11:16. Y si el primer pedazo de masa es santo, también lo es toda la masa. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Entonces, aquí lo que yo quiero subrayar es que para que se profundice la raíz tiene que ser la santidad. ¿Por qué hay cristianos que son de doble ánimo? Porque no buscan vivir una vida en santidad. No, quieren llevar el evangelio así. Perdón, hermano, por lo que se me viene a la idea de poner un ejemplo imaginario. Pues no puede ser que nos subamos aquí al altar, que se cante al Señor aquí, tan lindas las alabanzas y todo. Y no puede ser que el que se suba acá, después se baja y pone la radio del mundo y empiece a cantar la música del mundo. Eso, perdóneme, pero eso es peligroso. No puede ser que nosotros que venimos a levantar manos al Señor, dice la Biblia, que levantemos manos limpias. Pero qué terrible sería que yo venga aquí a levantar mis manos y antes le haya dado a mi esposa. Porque es que a veces en el evangelio, hermano, el cristiano no es sostenido como debiera, porque no procura vivir una vida santa. Busquemos las cosas que profundizan la raíz. Isaías 18:5. Porque antes de la vendimia, cuando la flor se cae y madura la uva, se podarán los retoños y se arrancarán de raíz los sarmientos. Entonces quiere decir que el sarmiento tiene que tener buena raíz. ¿Y qué es o qué son los sarmientos? ¿Está aquí conmigo todavía? ¿Qué son los sarmientos? Bueno, le voy a ayudar con la palabra. Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, ¿cómo hago para que yo, sarmiento, tenga buena raíz? No me debo separar de Cristo. No te separes de Cristo. No te separes de Cristo. No dejes de perseverar en el evangelio. Sí, hermano, no, es que mire, me decepcionaron en la iglesia. O como dicen en su pueblo, me decepcionaron. Por eso mejor ya no voy. ¿Y qué vas a hacer cuando te decepcione el mundo? ¿A dónde te vas a ir? Al inframundo, no te conviene. No te separes de Cristo. No, hermano, pero yo no me estoy yendo al mundo. Solo Dios y yo. No, sin ti, con todo respeto, Dios ya es suficiente. Pero hermano, pero si no, es que nosotros somos el cuerpo de Cristo. ¿O no? No debemos separarnos, tenemos que estar juntos. Que a veces nos cuesta sobrellevarnos unos a otros, es cierto, pero somos el cuerpo de Cristo. Sarmiento, ¿quieres echar buena raíz? No te separes de Cristo. Permanece en el Señor. Una forma de permanecer, dice la palabra, el que me ama permanece. ¿Y cómo amo a Cristo? Por ejemplo, obedeciendo sus mandamientos.
Bueno, sigo adelante porque voy en buen tiempo según yo. Este relojito está bonito. Isaías 11:10. Acontecerá en aquel día que las naciones acudirán a la raíz de Isaí, que estará puesta como señal para los pueblos y será gloriosa su morada. Ok, paremos aquí un momentito. ¿Quién es Isaí? El papá de David. Pero lo que me llama la atención es que dice que las naciones acudirán a la raíz de Isaí. Entonces, ¿quién será la raíz de Isaí? Mi hermana dice Abraham, Israel, podría ser. Pero el mismo versículo en la versión Dios habla hoy dice, en aquel tiempo el retoño de esta raíz, que es Jesé, se levantará como una señal para los pueblos. Las naciones irán en su busca y el sitio en que esté será glorioso. Entonces paremos aquí. ¿Qué es antes? ¿La raíz o el retoño? Pero entonces, ¿por qué aquí ponen raíz y por qué después ponen retoño? ¿O es antes o es después? Este sería antes y este sería después. ¿Sabe por qué? Porque como bien dijo alguien, ahí está hablando de Cristo. Cristo es la raíz de Isaí porque Él es antes. Y otras versiones anotan que es el retoño de Isaí porque Cristo también es después. Entonces, ¿cómo hago para poder profundizar en el Evangelio? Tengo que buscar a Cristo, que es el antes y que es el después. Amén. Dale un aplauso al Señor, ya le sigo explicando lo que le quiero trasladar. Para ponerle pie de imprenta, pero vamos a ver, se trabó la cosa esta. Vamos a ver, siguiente. Ahí está, gracias. ¡Ay! Se regresó. Siguiente, ahí está. Actual y siguiente. No, solo esa, ¿verdad? Ahí está. Lucas 20:41. Entonces Él les dijo, ¿cómo es que dicen que el Cristo es el hijo de David? Porque al Señor Jesucristo le dieron ese título de hijo de David. ¿Cuántos saben que Cristo es el hijo de David? Entre paréntesis, aquellos que tienen problema con reconocer la paternidad espiritual. Aquellos que dicen, no, porque la Biblia dice que padre no hay que decirle a nadie en la tierra. Ok, entonces ¿por qué dice aquí que Jesús era hijo de David? ¿Por qué el apóstol Pablo le llama en sus epístolas hijos, por ejemplo, a Timoteo? ¿Por qué Eliseo le dice, Padre mío, le dice a Elías? ¿Será que se confundió Dios entonces al escribir la palabra? No. Porque el versículo que dice que no llamemos a Padre aquí en la tierra está hablando que no se le llame como se le llama al único Padre celestial. ¿Sí está aquí conmigo? Entonces la paternidad espiritual la necesitamos. Si a Jesús, el Hijo de Dios, le dieron el título de hijo de David, en otras palabras, su papá era David, ¿cómo no vamos a recibir nosotros un Padre espiritual? Bueno, pero ese es otro tema. El punto es que allá leíamos la raíz de Isaí y el retoño de Isaí. Pero entonces, ¿cómo es que dicen que el Cristo es el hijo de David? Ahí sería Jesús, Cristo, el retoño. Pero Lucas 20:44 también dice, David por tanto le llama Señor. ¿Cómo pues es él su hijo? En otras palabras, ¿cómo es que Jesús le dicen hijo de David si David a su Señor le llama Señor? Porque David en su momento recibió la revelación que Cristo es antes de él y antes que todo. Ahora, vuelvo al punto, por favor. ¿Cómo hago para profundizarme entonces en el Evangelio de Cristo? Apocalipsis 22:16. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel a fin de daros testimonio de estas cosas para las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia. Aleluya. Yo soy la raíz y el retoño de David.
El lucero resplandeciente de la mañana. Entonces, ¿sabes qué, amado? Aquí voy a ir terminando ya en el nombre de Jesús. O en un ratito, creo que todavía tengo tiempo, ¿verdad? Sí, gloria a Dios. El asunto es que hay que llegar allá también, ¿verdad tú? ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno, ustedes saben. Ese reloj está atrasado. Bueno. Entonces, mire pues, ¿sabe cómo se hace para profundizar en el Evangelio? Hay que buscar la raíz de Isaí y el retoño de Isaí, que es Cristo. Pero ¿qué significa? Que en el Evangelio tú tienes que pedirle a Cristo que Él, que es el alfa y la omega, el principio y el fin, así trabaje tu vida. Habrá cosas en el Evangelio que van a ser un nuevo inicio en el Señor. Incluso esta iglesia se llama un nuevo amanecer. Entonces, ¿sabes qué? ¿Quieres profundizar en el Evangelio? Despójate ya. Si el Señor te movió de otra iglesia y te puso aquí, ya deja de estarle diciendo al pastor, pastor, es que allá el pastor, ese lo hacía allá. Ahora esta es tu casa. Si te cuesta, entonces dile al Señor Jesucristo, sé tú mi fin en esa área de mi vida. Él es el principio y el fin. Si tal vez, hermano, resulta que nosotros no predicamos el divorcio ni nada de eso de ninguna manera. Sin embargo, entiendo que si alguien, hermano, el Señor le arregló la vida y cabal fue porque se le destruyó el matrimonio, ya no se pudo rescatar aquello y ahora viene al Evangelio y el Señor le da un reinicio para su vida, he aquí las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Hay hermanos que a veces juzgan parejo, porque no quieren comprender que en el Señor hay un principio y hay un fin. Por ejemplo, nuestro apóstol Sergio, él lo dice y lo testifica abiertamente. Él está casado con Madre Leti, quien ya había tenido un matrimonio antes. ¿Cuántos creen que el apóstol Sergio es un siervo de Dios? Y que el Señor lo ha llenado de su presencia y le da mucho de él. Entonces, ¿qué hacen los hermanos legalistas que señalan a un ministro porque tal vez tuvo un matrimonio antes? ¿Qué hacen? ¿Qué me dicen de nuestro apóstol? Ay, no, ¿qué me va a decir? Si se nota el respaldo de Dios. Ahora, yo no estoy diciendo, entonces que alguien ahorita, qué bueno, pastor, la voy a cambiar, la de 50 por 2 de 25. No, yo no le estoy diciendo eso, hermano. Yo no le estoy diciendo eso. De ninguna manera, de ninguna manera. Pero lo que yo sí le estoy diciendo es, ¿quiere echar raíz en el Evangelio? Apréndase a discernir. Cuando algo hay que decir, hasta aquí te quedas atrás y de aquí para adelante el Señor me da un nuevo principio. Amén. Démosle palmas al Rey, hermano. A su nombre. Te cambió el Señor a esta cobertura. Entonces ya dale fin a aquella, pues. Si no, no vas a poder crecer. No se puede. No se puede servir a Dios a dos amos. Porque amarás a uno y odiarás al otro. Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor. El primero y el último. El principio y el fin. Yo quisiera pedirle entonces, amado, que se ponga de pie en esta, que ya tarde creo yo, ¿verdad? Es que, perdón hermano, estoy un poco desubicado porque de verdad en Guatemala es 2 horas de diferencia, entonces, ando así.